Súper, muchas gracias, Cristian. Súper entusiasmado de estar aquí. Muchas gracias a los que vinieron un día viernes. Yo sé que debe ser difícil, sobre todo cuando uno está en el doctorado. Lo que vamos a hablar hoy día es un trabajo que yo hice durante mi tesis de doctorado. No tiene nada que ver con el trabajo que hago ahora en LinkedIn, así que por lo mismo también puedo hablar mucho más en detalle de eso. El trabajo se enmarca dentro de la literatura de geografía económica. ¿Es algo que es tan familiar en este grupo o tengo que explicar un poco más de lo que es eso? Igual yo creo Bueno, que, expliquémoslo. sí, una Sí. pequeña explicación creo. En la literatura de geografía económica parte de la base que las actividades económicas ocurren en un lugar físico, en el espacio. Y por lo tanto, muchas de las interacciones económicas tienen esta componente espacial. Y el reconocer esa componente espacial y entender cómo la componente espacial ayuda o impide el desarrollo económico es el campo de la geografía económica. Eso es como muy a grandes rasgos. Me gusta esta imagen, voy a empezar con esta, porque encuentro muy interesante, que es como la pregunta fundamental de la geografía económica, que es, si uno mira la actividad económica en Estados Unidos, en este caso estamos mirando las actividades de patentes, que innovación es un tipo de actividad económica. Esta actividad no está distribuida homogéneamente en el espacio. O sea, a pesar de lo caro que es el arriendo en Nueva York, en Boston, en San Francisco, en Santa Clara también, las empresas aún así están dispuestas a pagar un montón de plata para ubicarse en estos lugares, a pesar de que hay mucho espacio en el medio. Este mapa muestra el número de patentes por ciudad en Estados Unidos. Y se ve claramente que esto está muy concentrado en ciertas partes. No es Estados Unidos el que usa patentes, es cuatro o cinco ciudades. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Debe haber algún beneficio que obtienen las compañías y la actividad económica al ubicarse todas juntas en un lugar. O sea, uno si alguien ha ido a Nueva York se da cuenta que Manhattan, la isla de Nueva York, es un tamaño pequeño, muy chico, donde hay un montón de actividad económica. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la gente se tiene que ubicar todavía a pesar de que el arriendo es caro, la vía es difícil, el transporte público a lo mejor no es lo mejor? ¿Por qué? Y la actividad económica concluye que como este fenómeno existe, debe haber algún beneficio que la actividad económica recibe al estar ubicada todo en el mismo lugar. Ah, esta escala de ciudades es lo que ha mirado la geografía económica hasta ahora. Eh, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy día vamos a hablar de lo que ocurre dentro de las ciudades. Y nos vamos a preocupar en particular de un tipo de actividad económica que es la innovación. Entonces, lo que estamos mirando hoy día es lo que ocurre dentro de las ciudades. Y dentro de las ciudades ocurre un fenómeno similar, donde hay muy pocos lugares en la ciudad donde ocurre esta actividad económica. Entonces, no es Boston el que publica, son un par de edificios en Boston los que publican vaya medida de investigaciones. Este mapa lo que muestra es muy similar al anterior. En lugar de mostrar patentes, estamos viendo publicaciones. Publicaciones por edificio en Boston, Massachusetts. Entonces ustedes ven el clúster de Harvard, están los clústeres de los hospitales, el clúster de las universidades, y están muy concentrados en ciertas partes además. Lo interesante es que para estudiar innovación a esta escala, lo que empieza a aparecer es la estructura interna de las ciudades. Las ciudades ya no son una masa, ¿cierto?, donde todo ocurre al mismo tiempo, hay estructura. Son mucho más complejas. Hay ecosistemas vibrantes de trabajadores que interactúan entre ellos, utilizan las amenities que ofrece la ciudad. Amenities son esos lugares en donde nos podemos encontrar, los beneficios no monetarios de la ciudad. La gente se junta en un café, adquiere una idea de negocios, van junto a un evento en la incubadora de startups o van a cenar con los colegas después del trabajo. Todas esas cosas empiezan a aparecer en esta escala. En esta escala la pregunta no es por qué Harvard y MIT están en Boston, sino que es por qué Harvard y MIT están a 15 minutos caminando una de la otra. Porque no solamente están en la misma ciudad, están muy cerca. Eh, Hay muchas explicaciones a esto en la literatura, pero muchos de esos estudios asumen que esas interacciones entre las personas son los responsables del efecto de esto que se llaman efectos de aglomeración. Es el nombre técnico. El efecto de aglomeración son los beneficios que reciben las empresas, los trabajadores, al trabajar cerca físicamente uno del otro. Eh, el problema es que siempre estamos mirando beneficios de aglomeración a grande escala. Y a esta escala apenas aparece la estructura de cómo ocurre esta aglomeración, cómo ocurren estas interacciones. Y esa parte es muy difícil de estudiar porque significa medir la interacción directa de una persona en otra persona. Y eso es muy difícil y vamos a hablar por qué es tan difícil. Vamos a hablar de cómo en este trabajo lo pudimos resolver. En particular nos vamos a enfocar en dos tipos de trabajadores de conocimiento. Los investigadores de empresas privadas, por un lado, y los investigadores de universidades. Y vamos a tratar de cuantificar cuál es el efecto de aglomeración
que tienen los trabajadores de las empresas privadas que hacen investigación en los trabajadores de las universidades que también hacen investigación. Y esa es la pregunta fundamental que estamos haciendo. Ese es como el marco. Voy a empezar con un ejemplo que a mí me gusta mucho porque encuentro que cristaliza mucho las ideas de este trabajo. Muchos de los elementos los que vamos a hablar están aquí ya. Y la historia empieza en el año 1867 en la ciudad de Akron, en Ohio, con la creación de la Junta de Comercio de Akron. La Junta de Comercio de Akron era un grupo de líderes de la comunidad, fue formada para construir un mejor Akron, para impulsar el desarrollo económico de la ciudad. En el año 71, 1871, la Junta de Comercio de Akron le da a Benjamin Goodrich $14,000 de la época para mover su fábrica de caucho a Akron. Era un grupo de representantes que estaban usando un incentivo económico, los $14,000, para promover el desarrollo de una nueva industria. Y el resto de Akron es historia. En 1898 llega Goodyear, la fábrica de llantas y neumáticos, y en 1900 llega Firestone, la otra fábrica de llantas y neumáticos. Lo interesante de esto es que cuando pensamos hoy día en caucho, no pensamos en una industria que sea intensa en conocimiento, donde haya mucha innovación. Pero en esa época, la industria del caucho era una industria muy intensa en conocimiento. Necesitaba de la innovación para surgir. Algunos ejemplos de eso. En 1903, Goodyear, la marca Goodyear, recibe la patente para el neumático sin cámara. Primer neumático sin cámara. Una patente, innovación. En el 1908, 5 años después, Goodyear recibe la patente para una máquina para hacer neumáticos. En el 1909, un año después de la patente para la máquina de hacer neumáticos, la universidad empezó a dictar el primer curso del mundo sobre la química del caucho. En los 40, Goodyear estaba fabricando partes de aviones, Firestone hacía armas, Goodrich hacía zapatos para el ejército, Goodrich inventa a Mary-Pol, que es la versión estadounidense del caucho sintético, que era mucho más barata que la versión europea del caucho sintético. En el 44 había un programa de colaboración entre las empresas de Akron que compartían más de 200 patentes relacionadas con el caucho sintético. Y en 1942, la Universidad de Akron abre el Instituto Técnico del Caucho, que se convirtió en el líder mundial en la química de polímeros. Entonces es interesante este ejemplo porque no es lo que pensamos hoy en día en innovación, pero es lo que ocurría en esa época en innovación. Hay patentes, hay universidades dando cursos, hay gente trabajando en cosas, y las patentes son muy importantes porque muchas veces en esta industria, ¿qué pasaba? Que la patente permitía a las compañías proteger su innovación y tener un monopolio temporal donde podían vender esa innovación directamente. Lo interesante de Akron, que además hoy día Akron es conocido como, tiene un programa de ingeniería de polímeros de la Universidad de Akron, que es el segundo del país, perdón. El centro de polímeros de Goodyear está en la Universidad de Akron, que fue financiado por Goodyear para la Universidad de Akron, que hiciera investigación en polímeros. Incluso la Universidad de Akron tiene el profesor Goodyear de llantas y caucho. O sea, está todo muy relacionado con esto. Estos eventos que llevaron a que Akron se convirtiera en realmente la capital mundial del caucho, no solamente ocurren cerca temporalmente, uno después del otro, sino que también ocurren cerca del espacio. O sea, no solamente están en la misma ciudad, igual que Harvard y MIT, están súper cerca entre ellos. La universidad está al medio en esta figura. El centro de polímeros de Goodyear está al lado. Las plantas antiguas de Goodrich, Goodyear y Firestone también están súper cerca. El nuevo cuartel general de Goodyear y su laboratorio de investigación están súper cerca donde estaba su antigua planta, que es el clase de publicaciones que ustedes ven a la derecha y abajo. Ese es nuevo cuartel general de Goodyear. Y solamente para hacerse una idea de las distancias, desde la antigua planta de Goodrich al centro de polímeros de la universidad es menos de una milla. Entonces es bastante cerca para una ciudad. Eh, la universidad es además una universidad grande. Hoy día es grande. Lo interesante además es que tiene muchos departamentos, muchos investigadores, muchos tipos de disciplinas académicas. Pero el departamento que se beneficia de la industria no es ingeniería eléctrica, es química. No la de física, no la de biología, es la de química. Y esa observación va a ser importante en el setting experimental del que vamos a hablar más adelante. Entonces, para recapitular el ejemplo, la historia de Akron es una historia de una política pública. La Junta de Comercio de Akron subsidia la primera empresa del caucho, que impulsa una industria basada en investigación. Como ya vimos en esa época, la innovación es súper importante en la industria del caucho. Y que tuvo efectos que se llaman efectos de derrame,
a la universidad más cercana. Efectos de derrame son los efectos que recibió la universidad en base a lo que hacía la industria. La industria no estaba haciendo nada para beneficiar a la universidad, no le interesaba mucho, porque ellos querían, en esa época querían vender caucho. Pero al enfocarse en su actividad económica, eso derramaba cierto beneficio a la universidad. Y ese derrame, importante, fue a actividades de investigación relacionadas. El beneficio fue al departamento de química, no de ingeniería. Entonces, esta historia es un ejemplo de cómo una universidad se puede beneficiar de la investigación que realizan industrias locales. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Voy a pausar aquí por si alguien tiene alguna pregunta. Súper claro. Bueno, esa es la parte entretenida. Ahora vamos a la parte más experimental, más seria de data, ¿cierto? Entonces, eh, esta es la literatura, esta es la literatura. Hay una idea en la literatura que en estos clústeres industriales, el conocimiento está como la gente dice en el aire, que es como que tú abres una ventana y el conocimiento sale y fluye. Entonces está esta idea que es un poco errónea, que es que lo único que falta hacer es moverse a Akron y de repente vas a ser un experto en caucho. Eso no es cierto. Esta perspectiva es súper importante porque está en la base de todos los enfoques de placemaking de los planificadores urbanos y los policymakers. Entonces, tienen la idea de que si yo empiezo a construir un centro de investigación en caucho, eso va a beneficiar a todo el mundo en la ciudad. Y eso no es cierto porque hay una microgeografía dentro de estos clústeres industriales que ocurre a esta escala cuando lo empiezas a mirar más detalladamente. Entonces, hay ubicación relativa entre estos edificios que importan. No es toda la ciudad la que realiza investigación, son ciertos edificios de la universidad. Um, hay evidencia de que esto es muy localizado, hay evidencia de que el beneficio de que las instalaciones decaen súper rápido con la distancia. Hay ciertas estimaciones que dicen que decaen tan rápido como algunas cuadras incluso, que además de algunas cuadras ya el beneficio es muy, muy bajo, que es casi lo mismo que un colega esté a 3 cuadras de distancia a que esté al otro lado del mundo, porque ya no hay mucho beneficio. Eh, Eso es lo importante. Claro. Y el desafío aquí, esta es la parte importante, el desafío de por qué no hemos podido medir hasta ahora la microgeografía, es porque la microgeografía es endógena a este flujo de conocimiento entre trabajadores. Y por endógena me refiero a que evolucionan juntos. Porque ¿qué es lo que pasa? Finalmente, la ubicación es una decisión. Y porque la ubicación es una decisión, yo no puedo decir que si dos departamentos, dos investigadores están cerca de sí y les va bien los dos, interactúan harto, no puedo decir que interactúan porque están cerca, porque también puede ser que estén cerca porque interactúan. Porque como sabemos que existe este beneficio de aglomeración, la empresa tiene un incentivo para ubicarse en cerca de otras. Entonces, está como este huevo y la gallina que no sé cómo desarmarlo. Y por eso me cuesta mucho medir el beneficio directo de un grupo de investigaciones a otro. Entonces, eh, solo para recapitular, la ubicación es una decisión. Eso es muy importante entenderlo. Y eso hace que la pregunta empírica sea muy difícil de tratar. Buenas compañías pueden elegir dónde se ubican y también pueden inyectar recursos para sacar ventaja de su ubicación. Entonces, si el cuartel general de Amazon, por ejemplo, cree que le va a ir bien en Akron, por alguna razón, y se ubican en Akron, empiezan a inyectar recursos para que le vaya bien, yo lo que veo, oh, le está yendo bien, pero es como una profecía autocumplida casi. El otro problema, el otro detalle, es que hay beneficio al revés también. Entonces, yo quiero medir el efecto de la industria en la universidad, pero yo también espero, por la misma razón que la industria afecta a la universidad, que la universidad afecte a la industria también. Y por eso, si veo que a los dos les va bien, no sé quién afecta a quién. Entonces tengo el problema de que no sé, cuando los veo juntos y a los dos les va bien, no sé si están juntos porque les va bien o les va bien porque están juntos, ese es el problema número uno. No sé quién afecta a quién directamente, y yo sé que los dos se afectan entre sí, pero a mí me gustaría separar el efecto en cada dirección. Y tengo además el problema que el diseño del espacio también es una decisión.
tenemos esta idea de que el ambiente urbano va a ayudar ciertas interacciones. O sea, el que yo pongo un café en la universidad va a hacer que la gente interactúe más porque se encuentra en el café, estas interacciones serendípicas como que al azar, pero que son muy beneficiosas. Eh, pero el diseño también es un lugar, es una decisión. Entonces yo no sé si los dos les va bien porque están juntos, hay más dinero para gastar y voy a empezar a ver que el lugar, las amenities, los cafés, los restaurantes empiezan a aparecer en la ciudad. Pero yo no sé si los cafés aparecen en la ciudad porque les va bien o les va bien porque interactúan a consecuencia de los cafés de la ciudad. Y esos son los tres problemas importantes de este tipo de identificación. Entonces, de nuevo, voy a ir uno a otro porque son súper importantes de entender. Primero, la ubicación es una decisión. Yo no sé si les va bien porque están juntos o están juntos porque les va bien. Lo que me gustaría medir es que les va bien porque están juntos. Ese es el efecto de la relación que estoy tratando de medir. Pero tengo el problema que es endógeno, entonces no sé qué vino primero. El segundo efecto, quiero medir el efecto en un sentido, pero yo también sé que debe haber el efecto en otro sentido. Ese es el segundo problema. Y el tercer problema es que ahora está en un lugar y yo lo veo, el lugar es muy propicio para las interacciones. Pero la pregunta es, ¿el lugar es bueno para las interacciones porque les va bien? ¿O les va bien porque el lugar es bueno para las interacciones? Y ese es como el problema causal que estamos tratando de solucionar. ¿Y cuál es el efecto? Lo que necesitamos es un experimento natural, un experimento ideal. Y el experimento ideal es el siguiente. Una inyección aleatoria de recursos solamente a los investigadores de la industria. Si yo tengo eso, me olvido de la ubicación y lo que espero ver es que si inyecto recursos a la industria, eso debería aumentar el efecto de la industria porque la industria aumenta, investigan más, entonces la ubicación se vuelve una cosa casi al azar, porque ahora la industria va a decidir dónde ubicarse en base a esta inyección de recursos y soluciona el primer problema. Como estoy afectando solamente a la industria, por eso está en negrita el only, solamente la industria, puedo mirar el efecto en un sentido. Y más encima, como el efecto de la inyección de recursos es al azar, no tengo que preocuparme de que la inyección de recursos afecte la, el diseño del espacio, las amenities del espacio. ¿Ok? Pregunta hasta acá. Ese es el experimento ideal. Es un experimento muy difícil de encontrar, Sí, yo pero tengo una pregunta, pero todavía estoy adelante, Melanie. No, tratando Jessy. de estructurarla así. Bueno, sobre las ubicaciones, o sea, es como muy complicado verlo porque hay como decisiones en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, el trabajador se autoselecciona para ir para postular esa empresa y hace un problema de matching, ¿no? En donde la empresa agarrará el perfil que quiere para los trabajadores. Pero hablando de las empresas, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, hay muchas reglas que varían por estados y hay muchas restricciones también como geográficas, ambientales y estas cuestiones. Entonces, no simplemente es como que una empresa diga, me voy a poner en New York, por decir, porque no, para empezar, New York está muy densa, sobre todo en Manhattan y esa zona, y puede haber restricciones de espacio, pero también puede haber restricciones legales, ¿no? Que por el tipo de industria que sea, no sea factible que la acepten en un estado. California tiene muchas restricciones para un montón de usos de productos, y entonces una industria puede no ser aceptada ahí. Entonces, ahí nada más quiero saber cómo estás abordando estas restricciones que son muy, a lo mejor muy granulares en detalle, pero cómo las estás considerando. Jess, Jessy, me encanta la pregunta porque es precisamente de una de esas restricciones de las que nos vamos a aprovechar para encontrar el experimento ideal. En general, todas las restricciones que son bastante homogéneas, restricciones no significa que no puedes hacer algo, significa que es más caro hacer algo. Y esas restricciones también implican que las empresas que les va bien, que tienen más recursos para circunnavegar esas restricciones, tienen más decisión de dónde ubicarse, tienen más opciones. Porque no, restricción no significa imposible, significa caro, más costoso.
Entonces también eso, tú estás recalcando el hecho de que la ubicación es una decisión y que las empresas que les va mejor tienen más opciones de decidir. Entonces por eso yo no sé si las empresas que le vayan están en Manhattan porque les va bien o están en Manhattan porque les va bien. Porque si hay restricciones para ubicarse en Manhattan, por ejemplo, que las hay, significa que es más caro para esas empresas. Entonces tengo una selección de que las mejores empresas terminan en Manhattan. Entonces, ¿qué es lo que veo? O las empresas de Manhattan les va bien, pero les va bien porque están en Manhattan o están en Manhattan porque les va bien. Esa es la pregunta. Y al final es un poco de las dos, un poco de las dos. Y eso es como uno de los desafíos de este campo de investigación, separar esas dos cosas. Me gusta la pregunta por la segunda cosa porque es la siguiente diapositiva. De eso estamos hablando hoy día. Este es el experimento natural que vamos a utilizar, que es, como decía Jesse, una de las restricciones que existen. Durante los 90 y los 2000, ciertos estados en Estados Unidos implementaron un programa de créditos de impuesto para investigación. Estos créditos devolvían impuestos pagado al Estado si las empresas hacían investigación, en una forma de incentivar a las compañías a hacer más investigación. Y las compañías reaccionaron inyectando recursos a sus divisiones de investigación que estaban ubicadas en estos estados. Entonces, es exactamente lo que comentaba Jesse, que a consecuencia de una política, las compañías reaccionaron inyectando recursos de investigación. Entonces, es el experimento ideal del que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque estamos afectando solamente a los trabajadores en las industrias y estamos afectándolos porque la industria, la empresa en la que trabajan, inyecta más recursos a consecuencia de la política del Estado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar aquí? Vamos a mirar las universidades. Esperamos que algunas universidades se beneficien más que otras, dependiendo de qué tan expuestas, y vamos a hablar del concepto de exposición, a la investigación local. Lo interesante es que además este es un experimento que es en todo Estados Unidos y fue casi independiente por todos los estados. Hay mucha evidencia de que no fue coordinado para nada. Hay mucha evidencia de que tampoco fue a consecuencia de ningún lobby que hicieron las empresas, porque uno lee la justificación que daba en el Congreso de cada estado para pasar esa legislación y no citaban casi nada de la industria local. Y fue además para toda la industria. En ningún estado dijeron es para solamente esta industria, es para todas las empresas. Esta, interesantemente, es la historia de Akron que estamos hablando, pero repetida muchas veces en Estados Unidos. De nuevo, es una política pública, igual que Akron, que le da los $14,000 a Goodrich, que incentivó inversión local en una industria, y vamos a ver cuál fue el efecto que tuvo eso en la universidad y cómo ese efecto estaba mediado por la proximidad de la universidad y, importante, por la estructura urbana que existía entre la universidad y los departamentos de investigación de las empresas de la zona. Jessy, ¿respondí tu pregunta? Sí, sí, bastante bien, gracias. Ahora ya tengo como bien claro, cuando dijiste que lo usabas, que esta desventaja lo usabas como ventaja y presentaste este slide, me hizo clic. Así que está Perfecto, estupendo, gracias. súper bien. Los demás, por favor, interrumpan si tienen preguntas, porque es una persona de economía y en economía la gente interrumpe. Eh, bueno, hablamos de las preguntas que estamos haciendo. Vamos a abordar tres preguntas interrelacionadas. La pregunta es, ¿hasta qué nivel se beneficia la universidad, los científicos de universidades locales de esta inversión en investigación privada? Investigación privada es investigación que ocurre en las empresas. La segunda pregunta es, ¿el beneficio que reciben esos científicos depende del ambiente urbano alrededor de ellos? ¿Depende de los amenities, de la cantidad de restaurantes, de la cantidad de parques? ¿Depende de esos espacios de interacción común que tienen, que siempre hablan como terceros lugares? Eh, Esperamos en general que ese beneficio fuera más grande, o sea, que el beneficio que reciben las universidades sea más grande dependiendo cuándo la, 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 la trama urbana alrededor de la universidad tenga un poco mejor amenities, sea un poco mejor y más conduciva a interacción. Y finalmente, vamos a preguntarnos si ese beneficio que reciben los científicos depende en general de toda la investigación o depende solamente de esa investigación que es relacionada a lo que ellos hacen. Esperamos aquí que el beneficio, igual que en el caso de Akron,
sea solamente a la Facultad de Química, si la inversión es en una industria relacionada a la química y no en la Facultad de Ingeniería. Y esa última parte va a depender del clase industrial existente y de qué industrias ya existían ahí antes de que el incentivo empiece. Entonces, eso es lo que vamos a aclarar aquí. Creo que me salté alguna. Sí, eso. Bueno, les cuento los resultados rápidamente y después vamos a hablar del setting y exactamente cómo analizamos esto. Encontramos que los departamentos académicos que estaban más expuestos a investigación de las industrias relacionada a lo que ellos hacían, se beneficiaron más de este incentivo. O sea, mucho más. Encontramos, segundo, que construimos un índice de urban vibrancy, que significa qué tan conduciva es la trama urbana a esas interacciones, y esas universidades que estaban ubicadas en ciudades más vibrantes, el efecto para ellas del incentivo a la investigación privada fue más grande. Y interesantemente, no encontramos mucha evidencia de esa interacción entre urban vibrancy y investigación relacionada. O sea, lo que aparece aquí es que el beneficio realmente es entre el caucho, la industria del caucho y la facultad de química, y ese beneficio aumenta a medida que yo aumento la densidad de amenities en la ciudad. Hay un poco de beneficio entre el caucho y la facultad de ingeniería, pero ese beneficio no importa la urban vibrancy de la ciudad, la cantidad de amenities que tengo en la ciudad. Ese es como el resultado final del paper. Entonces, tengo beneficio entre actividades relacionadas y ese beneficio es más grande cuando hay más amenities en la ciudad, cuando doy en la ciudad espacio para que estos investigadores se conozcan, conversen, vayan por un café, vayan a un restaurante, etc. También hay un poco de beneficio entre actividades no relacionadas, pero ese beneficio no aumenta con las amenities de la ciudad. Esa distinción es interesante para mí por lo siguiente. Esto sugiere que el beneficio entre actividades relacionadas ocurre por un mecanismo levemente diferente que entre actividades no relacionadas. Es algo que no tuvimos tiempo de estudiar en este paper, pero queda abierto, porque esto sugiere que como hay una mediación de las amenities entre actividades relacionadas y no entre actividades no relacionadas, significa que hay una cierta diferencia de cómo ese beneficio opera entre los dos tipos de actividades. Preguntas aquí porque este es el resultado final del paper. Entonces, cuando ustedes vayan después de la charla a contarle a alguien que escucharon, esta es la diapositiva que tienen que contar, porque este es el resultado final. Y todo lo que viene más adelante es detalle de cómo llegamos a esta conclusión. Así que si tienen que irse, este es el momento para irse, porque no hay nada nuevo más adelante más que detalles técnicos. Una pregunta, Cristian. Hola. Ujú. La exposición, ¿a qué te refieres con exposición de los academic departments? Vamos a hablar un poco más de eso. En grandes rasgos, es la cercanía a la actividad. Es un coeficiente que construimos en base a la cercanía física entre el departamento académico y la empresa que hace investigación, pesada por qué tan de investigación hace la industria. O sea, las que están más expuestas están ya sea muy cerca de actividades de empresas que no hacen mucha actividad, o están no tan cerca, pero de empresas que hacen mucha investigación. Hay un decaimiento, un coeficiente de decaimiento ahí que lo vamos a ver en una fórmula, pero la intuición es esa, si yo estoy muy expuesto, significa que ya sea estoy muy cerca de muchas empresas que hacen investigación, o estoy no tan cerca de pocas empresas que hacen mucha investigación. Perfecto, hablemos. Este es el setting. Universidades con más de 300 publicaciones en los años antes del cambio en la política, antes de la introducción de los créditos, y vamos a comparar el cambio en el número de publicaciones por departamento académico antes y después de que se introdujeron los R&D tax credits, los créditos de impuestos. Y vamos a separar departamentos académicos, los que están más expuestos a menos expuestos a investigación relacionada, y nos vamos a enfocar en el efecto
para los departamentos que están en centros urbanos más vibrantes, con más amenities. Esta slide es importante porque nos garantiza que podemos establecer causalidad. Entonces, hay 3 suposiciones que tienen que ser ciertas. Y obviamente, como todas las suposiciones, uno las supone, trata de argumentar que es cierto, pero estas son las 3 suposiciones que necesito que sean ciertas para que el resultado sea válido. Primero, necesito que los créditos de impuestos aumenten la inversión de la industria en investigación. Si yo pongo la política y la industria no reacciona, no hace nada, no tengo efecto. Porque no puedo medir el efecto de los investigadores privados en la universidad si esto no se mueve. Hay mucha evidencia de esto. Hay mucha evidencia, se ha estudiado mucho en la literatura este tipo de fenómenos. Hay mucha evidencia de que las compañías reaccionaron a este incentivo para inyectando recursos en investigación. Puedo dar números. Cuando baja el costo en un 10%, el costo baja porque tengo revolución de impuestos, esto significa un incremento del 25% en inversión en investigación. O sea, interesante porque el crecimiento incluso es más grande que la inversión, que el costo que se guarda. Eso puede construir una teoría que tiene que ver con la aglomeración también. Un 10%, cuando baja el costo de investigación un 10%, significa que el número de científicos aumenta en un 22%. Y números en las estimaciones dicen que alrededor de 200.000 euros de impuestos devueltos a las empresas se traduce en una patente adicional al año para estas empresas. Entonces, tenemos evidencia de que las empresas reaccionan invirtiendo en investigación, aumentando el número de científicos, aumentando el dinero que hacen para investigación, y también tenemos evidencia de que eso aumenta la productividad de investigación de las empresas medida por el número de patentes. Primero. Segundo, no puede haber un efecto directo de los créditos de impuestos en la investigación de la universidad. Porque si hay un efecto directo de la investigación, de los impuestos, de la política en la universidad, yo no sé por dónde va el mecanismo. Yo quiero medir el efecto de los investigadores privados en la universidad. Por lo tanto, si estoy usando la política como un instrumento para aumentar la inversión en investigadores privados, pero si esa política pública además aumenta o disminuye la investigación en la universidad directamente, estoy en problemas. Suposición. ¿Cómo la argumentamos? Las universidades son non-profits, son sin fines de lucro, no pagan impuestos. Entonces no es posible que haya un efecto directo porque las universidades no pagan impuestos. No puede haber devolución de impuestos. Y finalmente la suposición número 3, que es la un poco más importante, la decisión de cuándo implementar los créditos de impuestos no puede depender de la investigación en la universidad. Eso es un poco más difícil de mostrar, de argumentar, pero en general, cuando uno lee las razones que dieron los diferentes congresos para pasar estas políticas, uno se da cuenta que siempre el argumento es una herramienta de desarrollo económico para apoyar compañías, empresas, industrias. Nunca hablaban del beneficio de las universidades. Entonces, por lo menos los políticos que estaban impulsando y tomando la decisión de cuándo implementar estos créditos, nunca pensaron en las universidades. Entonces, eso da evidencia de que no depende de qué es lo que están haciendo las universidades. ¿Qué puede pasar aquí si esta suposición no es cierta? Lo que puede pasar es que la Universidad de Akron, viendo el ejemplo de Akron, le estaba yendo muy bien. La Cámara de Comercio de Akron la mira y dice, la Universidad de Akron le va muy bien en el caucho, la química. Vamos a traerle una industria para apoyarla. Trae la industria del caucho. Entonces yo no sé si la Universidad de Akron le está yendo bien ahora por la industria del caucho o la industria del caucho está ahí porque la universidad le iba bien. ¿Ok? Lo interesante es que además la suposición parece ser cierta, porque cuando se pasa la ley, cuando se pasan los créditos, parece depender de ciertas variables políticas. En particular,
cuando hay un partido que controla las dos cámaras de la legislatura en cada estado, la política es 75% más probable de ser adoptada. Entonces hay evidencia de que estas políticas de créditos no dependen tanto de la universidad para nada, porque nadie la menciona, y además dependen de otros factores que son más políticos. Y lo bueno para nosotros es que los factores políticos tienden a ser un poco aleatorios, o por lo menos aleatorios independientes de nuestra variable outcome, que es la publicación en las empresas. Una forma que podemos argumentar un poco más la suposición número 3 es mostrar lo siguiente. Aquí revisamos si la probabilidad de adoptar créditos de impuesto para investigación depende de ciertas variables. Y lo interesante es que no encontramos evidencia de que depende del nivel de publicación de las empresas. Entonces, en la derecha está la regresión. Si no quieren ver la regresión, pueden ver la figura. La figura separa zonas con alto, bajo y mediano nivel de publicación antes de la política, son estados, y ustedes se dan cuenta que esas curvas están una sobre otra. Significa que no era más probable que el nivel de publicación antes de la política no aumenta ni disminuye la probabilidad de que la política sea adoptada. Entonces, esa es la suposición 3. Bueno, pasamos mucho tiempo en la parte del setting, vamos a hablar de la data. La data es la siguiente, usamos 4 fuentes de data principales. Primera es un dataset que tiene la adopción de las políticas, cuándo estas fueron adoptadas, qué año. El segundo es Web of Science, que es un dataset que tiene publicaciones científicas por organizaciones, por universidad. Usamos 150 universidades. Además, las machamos usando Google Maps a la dirección física del departamento académico, el edificio. Usamos también la data de la oficina de patentes para construir el efecto, para calcular la exposición a investigación privada. El problema de las patentes es que la dirección que ellos reportan en la patente no siempre es la dirección de donde hizo la investigación, así que vamos a hacer un matching entre el nombre de la compañía que recibe la patente con un dataset de las ubicaciones de compañía, que es el que usa Google para construir Google Maps, y para encontrar dónde se realizó la investigación privada. Ese es Infogroup. Vamos a usar además Infogroup para construir un índice de amenities. Vamos a utilizar la densidad de lo que se llama en literatura urbana los terceros lugares, que son esos lugares donde uno se junta con gente que no es cercana y donde uno puede construir relaciones de trabajo y relaciones sociales. Eso incluye restaurantes, cafés, bars, museos. Y finalmente, nuestras 3 variables de interés van a ser la exposición a investigación relacionada, exposición a investigación no relacionada y el índice de amenities, urban vibrancy. Y vamos a hablar de la estrategia de estimación. La variable dependiente, lo que nos interesa es el número de publicaciones por departamento académico. La estrategia de estimación principal va a ser una diferencia en diferencias, difference in differences, al nivel del departamento. La difference in differences lo que hace es que trata de compara la diferencia entre los tratados y no tratados antes y después. Si yo veo que la diferencia aumenta, ¿sí? Estos no estaban tratados, estos están tratados, y antes de la política esto es así, sube, yo puedo decir, ok, esta diferencia en las diferencias es el efecto de la política. Las variables importantes al lado derecho, entonces miremos la primera ecuación. La primera ecuación al lado izquierdo tiene publicaciones por departamento académico. Al lado derecho tiene lambda I, que es un efecto fijo por departamento, para solucionar el problema de que hay diferencias de niveles de los departamentos, no todos son iguales. El gamma T es un efecto fijo por año, para solucionar el problema de que las publicaciones crecen, siempre crecen. Y la variable de interés es este DST, que es un indicador que indica si el estado S, donde se ubica el departamento I, tiene o no créditos de impuesto en el año T. Y la variable que nos interesa es ese beta que está en rojo. Y ese beta que está en rojo lo vamos a escribir de la siguiente forma. Lo vamos a escribir como un beta 0, una constante, más
un beta 1 por la exposición que tiene el departamento I en el estado S a investigación relacionada. Vamos a agregarle también el efecto de las amenities, que eso simplemente va a capturar el efecto de que a lo mejor el R&D Tax Credit, sin la exposición, también puede tener un efecto en las publicaciones directamente. Y finalmente el coeficiente que más nos interesa, que es el beta 3, es la interacción entre la exposición a investigación relacionada y este coeficiente de amenities. ¿Ese qué nos dice? Nos dice que hay un efecto de cuando ocurren estas dos cosas simultáneamente, la exposición con un ambiente urbano vibrante, y estas dos cosas ocurren juntas, eso coeficiente va a ser más grande. Y nos va a decir que el efecto es más grande cuando ocurren esas dos cosas juntas. Si el beta 3 es 0, significa que el efecto no depende de la trama urbana. Si el beta 3 es positivo y grande, significa que el efecto depende de la trama urbana. Ok. Voy a irme directamente a los resultados. Si hay preguntas después podemos hablar de cómo construimos estos dos indicadores que son importantes. Feliz de hablar de eso, pero creo que ya bastante información, así que voy a saltar directamente a los resultados. Este es el resultado principal. Vamos a hablar de esto por los próximos 5 o 10 minutos. Voy a hacer eso para que sea un poco más fácil de leer. Miremos la regresión 1, 2, la 2 y 3 principalmente. La 1 es en general, la 2 y la 3 es la misma regresión que mostramos ya, pero separa baja exposición de patentes y alta exposición de patentes. Y la exposición de patentes significa exposición a investigación privada relacionada. ¿Qué es lo que vemos? Que el efecto de los créditos de investigación es casi cero en el modelo 2, que es el modelo cuando no hay investigación relacionada, y es alrededor de un 11.5% cuando la investigación relacionada es media alta, que es el resultado que nos interesaba. Al lado derecho está la figura versión de esto, que es en realidad la figura de, perdón, la versión figura de esto, que nos dice que el efecto, que es el EGI, es el efecto, crece a medida que crece la exposición. Ese es el efecto de los créditos de la investigación. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Yo cuando tengo cero exposición, no hay efecto de los créditos de investigación en las universidades. Tiene mucho sentido porque los créditos de investigación no afectan a las universidades. Si eso no hubiera sido un cero, yo habría estado muy preocupado. Y vemos que a medida que afecta la exposición a investigación privada, este efecto aumenta, además, y puede ser hasta de un 11%. Este modelo 4 simplemente es para mostrar que la diferencia entre el 2 y 3 es significativa, es solamente un test. Esto lo que nos dice además es que es una patente adicional, aumenta el efecto de los créditos de investigación en un 23% aproximadamente. El modelo 5 controla por el efecto de investigación no relacionada. Y vemos que el efecto de investigación relacionada es mucho más grande y persiste a pesar de controlar por el efecto de investigación no relacionada. Y finalmente el modelo 4 es simplemente hablar de que el hecho de esta relación que ustedes ven en la derecha no es lineal, sino que se satura. Se llega a un punto en que más investigación relacionada no aumenta el efecto de los créditos de investigación, queda igual, hay un cierto límite. Preguntas sobre esto. Esto es un resultado principal del paper. Acá hicieron el ejercicio de calcular una especie de valor óptimo en términos de esa saturación. No lo hicimos, pero hicimos otras cosas que creo que van en la misma vía en la que estás pensando. Te lo muestro después, pero voy a volver a eso. Bueno, Súper candidato. Hablemos de esta parte, que es la que más me gusta a mí, la interacción con la urban vibrancy. ¿Qué vemos acá? Vemos lo siguiente. Modelo 1 y 2 muestran que cuando la exposición a investigación es baja, las amenities hacen muy poco para aumentar el efecto de los tax credits. Sí esperamos un poco de efecto de la vibrancy, porque vibrancy también tiene un efecto en que los trabajadores de la universidad pueden interactuar entre sí.
Eh, una desviación adicional en el índice de Urban Vibrancy aumenta en 7.5 el efecto de los tax rates para departamentos que estaban expuestos a investigación. Ese es el modelo número 2. El modelo número 2 me dice que para departamentos que están expuestos a investigación privada, Urban Vibrancy aumenta el efecto que tienen los tax credits. Para departamentos que no están expuestos, Urban Vibrancy no aumenta mucho el efecto de los tax credits. Ese modelo me muestra que esa diferencia es significativa, que es que Urban Vibrancy sí aumenta el efecto de los tax credits para departamentos que están en lugares donde hay investigación relacionada. Y esta es la versión figura de eso. Entonces, a la izquierda tenemos el efecto mediador de las amenities, en el eje X más amenities, el efecto, para cuando no hay investigación relacionada, o sea, no aumenta mucho, muy poco, no muy significativo. Y a la derecha vemos el efecto de las amenities en el eje X, el efecto en los tax credits en el eje Y, cuando hay mucha exposición a investigación privada relacionada. Interesantemente vemos que el efecto desaparece cuando usamos un año aleatorio. Eso es un buen robustness check para decir que es efecto de los credits y no un artefacto de la data. Hay un detalle técnico que hay un gamma, coeficiente gamma que se tunea cuando uno construye el índice de exposición. Puedo hablar de eso que le interesa. Chequeamos también variando el gamma y los efectos son consistentes con lo que uno esperaría del gamma. El gamma lo que hace es que considera qué tan lejos, qué tan cerca voy a contar las patentes. Entonces, el efecto baja cuando el gamma es más grande, porque estoy contando patentes que están más fuera y eso importa menos que las patentes que están más cercanas. El efecto desapareció con la distancia, eso es lo que esperábamos ver también. Y un resultado que empezamos a mirar, que lo encontré interesante, es que en estados que tienen ciertas políticas que son complementarias para promover la relación entre universidad e industria, la exposición importa un poco menos. O sea que esta exposición de cercanía importa menos si el Estado está haciendo algo consciente para crear más vínculos entre la industria y la academia, que también es súper interesante. Candia, rápidamente, los últimos 2 minutos te voy a contar de esto porque te preguntaste. Hicimos una siguiente simulación en base a los números que teníamos. Dijimos, ¿qué pasa si ahora usamos los políticos, la policymakers quieren invertir en investigación para tratar de aumentar el beneficio a la universidad? Simulamos 3 escenarios. Location agnostic, donde el policymaker, el central planner, va solamente a entregar incentivos para las mejores compañías. Location aware, donde aumenten los spillovers. Y first best, donde el policymaker le permite mover recursos de una ciudad a otra. Entonces, 1 y 2 aumentan, siempre tarjetean dentro de la misma ciudad, y 3 pueden mover las ciudades. El resultado es el siguiente. El resultado es que cuando hago location aware of first best, no hay mucha diferencia. En el eje X de estos gráficos es un budget constraint, cuánta plata tengo para entregar. Y el location agnostic es mucho más bajo que el location aware of first best para incentivar investigación en la universidad. El gráfico de abajo muestra qué pasa si el policymaker, además de inyectar recursos a la industria, está inyectando recursos a mejorar la vibrancy de la ciudad con un pequeño delta. Y vemos que el efecto puede aumentar bastante dependiendo de este delta. Entonces, esto lo que sugiere es que si acoplamos medidas políticas públicas que incentivan la investigación de un grupo de trabajadores, y eso lo acoplamos con políticas que mejoran la trama urbana, mejoran las amenities y los espacios para que estos trabajadores puedan interactuar, puedo tener beneficios mucho más grandes en otros trabajadores de lo que iría si solamente hago la política de inyección de recursos. Nos quedan 5 minutos, así que voy a pasar la slide de preguntas porque quiero abrirlo a ver si alguien tiene preguntas. Yo sé que estaba respondiendo a medida que van saliendo, pero muchas gracias por la atención y cualquier cosa me preguntan. Vale, muchas gracias, Cristian, por la presentación. Yo quiero partir con un par de preguntitas bien cortitas. En el fondo, la primera tiene que ver con la suposición 2. Y básicamente, algo de eso mencionaste al final, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es cada vez más común ver que los académicos crean sus propias empresas para prestar servicios en distintas cuestiones, ¿cachai?
ya sea, no sé, desde consultoría hasta productos, creación de productos. ¿Qué pasa cuando tenéis esa combinación? Porque en el fondo igual podéis tener como un efecto indirecto, o sea, un efecto, claro, a través de esta, o sea, puedes tener un incentivo de taxes a la empresa del académico y que eso puede impactar de vuelta a su investigación en el fondo. Sí, sí, es un muy buen punto, muy buen punto. No creo que eso sea tan importante por la época de la data. Ya. En esta época había un poco menos de eso y los académicos tendrían a ser un poco más enfocados en lo que estaban haciendo. Eso es un punto. El otro punto es que, si bien es cierto, hay muchos académicos que lo hacen, esos tienden a ser académicos de universidades mucho más grandes, MIT, Stanford, Harvard, etc. Los académicos más, entre comillas, normales, más comunes, rara vez hacen eso, específicamente en esta época. Eh, Ahora, hay un detalle también interesante que es que tú también podrías argumentar que si el académico está armando una empresa, la empresa no la arma solo. Claro. Entonces también es un mecanismo por el cual esto podría operar además. Es un poco diferente, o sea, aparece otro mecanismo que no es el que nos interesa estudiar, por eso estoy tratando como de argumentar que no existe no es tan muy importante, pero también es un mecanismo por el cual la industria podría afectar la investigación de las universidades. Claro. Pedro, cuéntame. Sí, era justo como de la mano de lo que habla Cristian. Eh, no hay como evidencia de que hubiese como una legislación como explícita que facilitara la comunicación entre academia y las empresas, digamos. Porque me imagino el escenario en que hay una empresa que no está como, en principio no está como ni ahí en hacer como algún tipo de research, pero una universidad cercana viene y le propone a la universidad como, oye, puedes investigar algo, tú pones la plata, puedes acceder a este crédito. Entonces la pregunta es, ¿había como antecedentes de que en algunos estados existía como este tipo de escenario? Sí ocurre, sí ocurre. Eso también, lo que tú estás poniendo básicamente es, hay dos cosas, ¿cierto? Está la interacción previa, o sea, para que la universidad le proponga a la industria, la compañía eso, tiene que haber gente que se conozca. Yo tengo que saber que eso le interesa y tengo que tener un tipo de relación. En la práctica eso opera así. Rara vez un académico va a llegar a una universidad, a una industria, a una empresa, les va a decir, hagamos investigación juntos. No te conozco, no sabes quién soy, no sé lo que te interesa, eso no funciona muy bien. Entonces, eso es parte igual del mecanismo que estamos tratando de estudiar. Puse aquí en la pantalla otra regresión que corrimos, donde mirábamos políticas complementarias de los estados, porque hay estados que tienen políticas que tratan de incentivar la colaboración entre industria y privados. Eh, y lo interesante de aquí, si me acuerdo bien, es que en aquellos estados cuando la política existe, política de interacción entre empresa y privado, el efecto del mediador de la relatedness es un poco más bajo. Y a pesar de que no es significativo, tenemos un efecto positivo de esas partnerships. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando el Estado tiene políticas complementarias que apoyan esa investigación, que incentivan esa investigación de alguna forma, el efecto es más grande de los tax credits que yo le doy a la industria en la academia. Entonces, de cierta forma, estas políticas complementarias podrían llegar a suplir la falta de interacción que existe, la falta de cercanía entre las universidades y la industria. Súper bien, gracias. No sé. Estás en mute, José, por si acaso. Hola, perdón. Hola Cristian, ¿cómo estás? Te quería consultar, capaz que lo mencionaste, pero si tú pensaras en una política urbana, que sería como el otro complemento de los créditos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, en cuanto a amenities o a estructura urbana, ¿cómo le contestarías a una persona que está en la política de esa área? Porque, ¿qué es lo que tendría que hacer para que se impulsara más, o sea, como para que el efecto que estás viendo se podría como pensar en políticas urbanas, o cómo lo verías tú? Lo importante para mí o sea, lo más simple de esto es volver al comienzo, primera diapositiva, es decir, cuando desarrollo una política para inyectar recursos en algo,
acuérdate que eso es una política que va a inyectar recursos en un lugar. O sea, las empresas no existen en el aire, no son abstractas. Hay una oficina, hay un lugar donde la gente debe trabajar todos los días. Y si tú quieres incentivar el beneficio que tiene eso hacia afuera, ese efecto derrame, ese efecto derrame es gratis. Porque yo inyecto recursos en una parte y ese efecto derrame está disponible para la gente alrededor de esa zona. Entonces ahí hay dos cosas que aparecen. Una, cómo aumento el efecto derrame, ¿cierto? Ese efecto derrame, cómo lo hago mejor, que es la política de amenities. ¿Dónde está? ¿Quién se beneficia? Y lo otro es que, quién se beneficia. Muchas veces tendemos a pensar en la investigación como casi un bien común. Y eso es cierto con un asterisco, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a la investigación que se realiza en la universidad. Lo cierto es que si yo, por ejemplo, trabajo en la oficina al lado de Cristian Candia y él desarrolla un algoritmo de Machine Learning para hacer algo nuevo, yo tengo más acceso que alguien que trabaja a 3 cuadras en esa dirección. Entonces, reconocer eso y ser consciente de que cuando yo inyecto recursos en una compañía o en un grupo de personas, esas personas tienen un espacio físico donde trabajan. Es una forma de maximizar el efecto derrame que tenga ese beneficio a otras personas. Respondí tu pregunta, ¿no? Sí, más o menos. Yo lo pensaba un poco como en términos prácticos. Si le das esta información a una persona de políticas locales, por ejemplo, de la ciudad que soy de Uruguay, en algún momento posiblemente se instale una parte de la universidad que solo está en Montevideo, que no hay hoy, por ejemplo. Y están pensando, bueno, por los políticos locales, ¿dónde podrían instalarla? Si en este pueblo, si en el otro pueblo, que en este pueblo hay mejor conexión de transporte, que en el otro hay mejor esto, en qué lugar habría más derrame, se habrían más empleo. Entonces hay una discusión atrás de eso. Y la discusión a veces queda media perdida porque hay muchos factores y muchos fundamentos. Entonces, qué luz uno le podría dar a ese tipo de discusiones? Más allá que en general el efecto derrame va a estar, pero en términos políticos hay que decidir acá o allá qué otro tipo de políticas se hacen, si hay que hacer algún diseño extraurbano, si hay que hacer, no sé, apoyar a otro tipo de industrias o pymes para que se generen esos cafés, ese tipo de cosas. Voy como muy práctico, yo sé que no es Sí, sí, sí. pero No, justo muy tengo un práctico. ejemplo de la vida real. Me parece muy buena la pregunta. Creo que ahora la entiendo muy bien. En la práctica, los planificadores urbanos buenos saben cómo crear estas amenities. Saben cómo, que se llama placemaking. Placemaking significa las políticas que yo hago, las acciones que yo hago para crear un espacio donde la gente pueda interactuar. Y el take home message de este trabajo es que placemaking, junto con incentivo a la investigación, esas dos cosas van muy bien juntas. Y el problema es que a veces las pensamos muy en separado. Es, ¿dónde pongo esto? ¿Dónde pongo el dinero? No es, ¿dónde pongo el dinero y cómo creo ese lugar alrededor del incentivo que estoy creando? No sé si entiende bien, no sé si me explico muy bien. Quiero pasar a Cami y a Cande porque vienen dos preguntas más, pero José, si te quieres te queda y conversamos más de eso. Camila. Cami. Hola, hola. Buenas tardes ya. Muchas gracias, Cristian, primero por la presentación. Me queda una duda con el tercer supuesto que utilizaste para el trabajo. Básicamente hablaba este tercer supuesto de que la inversión, ¿cierto?, no podía depender de hacer crecer la universidad. O sea, si entendí bien, eso era, ¿no? ¿Sí? Que no dependía del crecimiento anterior de la universidad. Y que no dependía, además, que el tiempo de inversión, el momento en que se invierte, no dependía de lo que estaba haciendo la universidad antes. Perfecto. Entonces, mi duda va en cómo en el fondo aislar ese efecto. ¿En qué sentido? Eh, o sea, quizás sin quererlo, tú igual estás afectando a que la universidad crezca por alguna política que tú pongas respecto a las industrias o qué sé yo, pero igual podrías llegar a estar afectando a la universidad. Entonces, ¿cómo poder aislar de mejor forma ese efecto para que efectivamente este supuesto se cumpla? Entonces estamos hablando del supuesto 2, ¿cierto? Que el efecto supuesto 2 es que no hay efecto de los
créditos de investigación en la universidad. El supuesto 3 tiene que ver con cuándo decide el gobierno pasar los créditos de investigación, cuándo deciden que son válidos. Es que tú hablaste de que en los discursos que habían, en el fondo, los políticos nunca estaban diciendo así como, o nunca pensaban en las universidades, sino que solo en la industria. Entonces, Claro. si bien es así, igual afecta. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo en el fondo podemos Igual hacer cumplir esto? afecta la universidad en los créditos de investigación. Claro, una de las cosas que hicimos para darle un poco más de validez al supuesto 3 fue que revisamos esta regresión. Revisamos si podemos predecir cuándo van a ser implementados los créditos de investigación. Y agregamos muchas variables que la literatura agrega, o sea, agregamos población, patentes per cápita. Las patentes, por ejemplo, sí afectan. Entonces, mira el modelo 2 y 3, cuando las patentes aumentan, hace que sea más probable para los políticos pasar esos créditos de investigación. Lo que no importa son las publicaciones, y eso es interesante. A pesar de que publicaciones están correlacionadas, pero si sube las publicaciones, no aumenta la probabilidad de que pasen estos créditos de investigación. Entonces, esto es como un poco de evidencia de eso, un poco de evidencia de que, si bien es cierto, podría afectar, y no sabemos realmente porque es un supuesto, es un poco de evidencia de que no encontramos evidencia de que no sea cierto. Perfecto. Ya. Pero es lo mejor que vamos a hacer. Por eso finalmente es un supuesto. Entonces, que el supuesto lo estamos fundamentando en base a dos cosas. Uno, que es lo que me comentaba antes, que el diseño de la política económica, que tú lees el objetivo dicho por los políticos, era siempre para las compañías. Jamás mencionó las universidades. Y lo segundo es que lo que comentaba, que el timing, cuando los pasan, parece depender de muchas otras cosas. Entre ellas, como comentaba antes, si el mismo partido controla las dos cámaras de la legislación, aumenta la probabilidad de un 75% de que pasen los créditos de investigación. Entonces tiene que ver con que se pongan de acuerdo, tienen que ver con cosas políticas, negociaciones, no tiene tanto que ver con las universidades. Y más encima de eso, revisamos si hay evidencia de eso y no encontramos evidencia directa de eso. Entonces, es un supuesto. Es un supuesto que está Ya, fundamentado perfecto. por tres cosas por lo menos, pero sí es un supuesto. Perfecto. Me queda mucho más claro. Gracias. Gracias, Cami.